Hola, buen día. Mi nombre es José Ricardo Gutiérrez Vargas y el día de hoy voy a grabar esta charla titulada Superficies de la Lamentación, que se enmarca en el proyecto de investigación Tensiones Superficiales. Pero antes de comenzar con la charla, me gustaría hacer una muy breve presentación propia, debido a que creo que es importante ubicarles desde el lugar desde donde hablo y desde donde voy a analizar las reflexiones que voy a presentar aquí. Yo soy investigador de tiempo completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM en dos programas. Uno es el de Estudios de Equidad y Género y el otro es el de Cultura Política y Diversidad. Actualmente me encuentro desempeñando una investigación relativa a las masculinidades en la periferia urbana, específicamente en el municipio de Catepec, a través de intervenciones pedagógicas que se han desarrollado ya a lo largo de 10 años en una preparatoria pública llamada Francisco Villa, o mejor conocida como la Panchito Villa. El proyecto se enfoca principalmente en explorar las formas de interacción que tienen los varones con sus compañeras mujeres en estas acciones que emprenden para poder visibilizar las violencias femigenocidas que predominan desafortunadamente en Ecatepec. Así, estos estudiantes, tanto los hombres como las mujeres, han hecho intervenciones en espacios públicos dentro de este municipio mexiquense para poder recordar a las víctimas que han sido cruelmente asesinadas y cuyos cuerpos han sido encontrados en los deportivos, en las calles, en las paradas de autobuses, etcétera, en múltiples lugares de este municipio. Bueno, lo que voy a presentar hoy, también es importante decirlo, se deriva de la investigación doctoral que hice hace ya algunos años, relativa a las formas de autorrepresentación de las madres de víctimas de feminicidio en México. Mi investigación tuvo un foco en la producción visual de estas mujeres y la manera en la que a partir de esa producción visual reconstituyen toda una memoria en torno a la ausencia de sus hijas, ya sea que hayan sido desaparecidas o cruelmente asesinadas. Y digo esto también para dejar claro que una de las intenciones que yo tengo como investigador es emprender un ejercicio investigativo colaborativo que vincule la academia con el activismo y que de esa manera, pues se podría decir que la investigación que he hecho hasta ahorita no surge solamente de las inquietudes intelectuales propias, sino de las urgencias nacionales que exigen, digamos, hacer una especie de, de coproducción del conocimiento entre los actores sociales y la academia, de tal modo que esa coproducción de conocimiento pues también pueda resultar útil a estos actores sociales y de ninguna manera pues considerar a estas mujeres o a estos chicos en Ecatepec simplemente como sujetos testimoniales, sino también como sujetos constructores de saberes y de memorias. Entonces, ese es digamos, el preámbulo que quería hacer, sobre todo para enmarcar mi intervención y también para ubicar las coordenadas desde donde estoy hablando. Entonces, voy a comenzar compartiendo una presentación que me acompañará sobre todo para, a partir de ciertas imágenes, hacer algunas reflexiones y elaboraciones teóricas que me permitan entender, bueno, que permitan reflexionar sobre esta producción visual de las madres de víctimas de feminicidio en México. Bien, como ya lo comenté, esta charla se titula Superficies de la Lamentación, y el objetivo es explorar justamente la manera en la que los cuerpos de las madres y esta forma en la que presentan públicamente los retratos de sus hijas para elaborar un relato de justicia, pero también un relato de memoria en torno a esas ausencias,
configura todo una estrategia mediante la cual se articula un relato de justicia que no tiene que ver precisamente con el derecho, sino con la memoria y, por supuesto, también cómo esa memoria ayuda en la reparación a las víctimas. Y antes de comenzar, me gustaría ofrecer una problematización sobre la cual parto para poder leer estas formas de autorrepresentación de las madres de víctimas de feminicidio. Y en primer lugar, bueno, pues es inevitable hacer la referencia a los activismos de las mujeres argentinas durante la dictadura de Videla en los años 70, que decidieron salir con estos pañuelos blancos atados a su cabeza, que eran los pañales de sus hijos y de sus hijas desaparecidos. A estas mujeres se les empezó a conocer debido a estos rondines que comenzaron a ser alrededor de la Plaza de Mayo, como las madres de la Plaza de Mayo, y en ese sentido, pues digamos, surgen o emergen como un referente de los activismos maternales en América Latina. Hay trabajos muy sugerentes como el de Diana Taylor, donde justamente habla y hace un análisis profundo en torno a los activismos de estas madres que después se convirtieron en las abuelas de Plaza de Mayo y que, digamos, fueron un detonador de la memoria colectiva y la memoria pública en Argentina en torno a las injusticias y sobre todo a las desapariciones que surgieron a partir de la dictadura de Videla. También en el caso mexicano tenemos ya antecedentes de estos activismos maternales que buscan la justicia por sus hijos y por sus hijas. Y en esta imagen tenemos a la señora Rosario Ibarra de Piedra, quien desde los años 70 fundó un grupo de búsqueda junto con otras madres llamado Eureka. Estos activismos también se encuentran documentados en un trabajo muy interesante de Elizabeth Mayer, que se titula Las Madres de los Desaparecidos, un nuevo mito en América Latina. Y una vez más vemos cómo este gesto de presentar públicamente el retrato del hijo o de la hija desaparecida, al igual que lo vemos en estas fotografías que registran los activismos de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas de Plaza de Mayo, una vez más se repite en México, pero en el marco de lo que se ha conocido como la Guerra Sucia durante los años 70 y que ocasionó una gran cantidad de desapariciones forzadas en nuestro país. Finalmente, me gustaría pues, ver cómo todos esos activismos desafortunadamente siguen replicándose bajo estas nuevas iteraciones de la violencia que se siguen viviendo en nuestro continente y que en este caso se refieren, o en el caso de la imagen que estoy compartiendo, se refieren a las madres centroamericanas que vienen a nuestro país para preguntarle al gobierno mexicano dónde están sus hijos. Y una vez más, este gesto paradigmático de la presentación de los retratos de los hijos y de las hijas desaparecidos se vuelve a presentar como un mecanismo para exigir justicia y sobre todo para articular una memoria en torno a quien no está más. Digo y establezco este preámbulo porque me interesa sobre todo abordar la manera en la que algunas investigaciones, específicamente las que ya he mencionado, como la de Diana Taylor, que se refiere a los activismos de las Madres de Plaza de Mayo, o como la de Elizabeth Mayer, que se refiere también a los activismos de algunos grupos de madres en América Latina que han surgido para solicitar justicia. Me parece que es importante señalar algunas problematizaciones en torno al abordaje que se han hecho de estos activismos maternales para después entrar de lleno a algunas consideraciones en torno a los activismos ya específicamente de las madres de víctimas de feminicidio en México.
Creo que tanto en el caso de cómo se han abordado los activismos de las madres de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, así como también otros activismos como del Comité Eureka en el caso mexicano, han partido a partir de una especie de dicotomización en el que se plantea una figura de la madre tradicional, de la madre circunscrita a un espacio íntimo, que a partir de la pérdida de sus hijos o de sus hijas, ya sea por una desaparición forzada, por feminicidio o por la confrontación de la guerra que implican o que han implicado estas violencias de Estado, como las llama Pilar Calveiro en nuestro continente, surge una nueva madre liberada de esas ataduras apolíticas que la lanzan a una arena pública y que la convierten en una madre aguerrida que ha dejado atrás esta faceta de sumisión. Y me parece que esto es problemático porque el protagonismo maternal que tienen estas mujeres no está sustentado en esta dicotomización, o cuando menos no desde la lectura que yo hago, sino en un devenir, y en ese devenir siguen permaneciendo, y esa es lo que voy a intentar demostrar y la hipótesis que quiero manejar aquí, siguen manteniendo ciertos rasgos de una maternidad tradicional. Es más, yo diría de una maternidad heteropatriarcal que convive a la vez con el desarrollo de nuevos rasgos identitarios y éticos, políticos, que configuran una nueva personalidad y una nueva subjetividad de estas madres. Entonces, lo que me parece importante decir aquí es también reflexionar en torno a la manera, como dice Saba Mahmood, en que ciertos feminismos, sobre todo de corte postestructuralista, circunscriben la agencia de las mujeres en términos de subversión, es decir, en una resistencia a la dominación o al poder, y nuevamente las ubican en, estos dos, en esta dicotomía entre la subversión y la dominación. Y me parece que ese entendimiento se queda corto porque las mujeres, cuando menos en el caso de las madres de víctimas de feminicidio con las que yo tuve oportunidad de trabajar y oportunidad de entrevistar y charlar para hacer mi investigación, me parece que estas mujeres o los activismos de estas mujeres no pueden entenderse bajo esa dicotomía, sino que más bien ellas siguen manteniendo ciertos rasgos, como ya comentaba hace rato, de una maternidad tradicional que incluso funciona como el motor de su lucha. Y entonces, aquí, pues, vale la pena también insistir que desde ciertas posturas del feminismo en América Latina se ha insistido en leer estos activismos de estas mujeres desde una lente laica que, digamos, se desentiende de las prácticas religiosas y de las prácticas tradicionales maternales que implican las acciones que emprenden estas mujeres. Y que desde los años 50, cuando menos se podría decir, desde el siglo pasado, el catolicismo ha sido una impronta y un marco bajo el cual estas mujeres también construyen sus activismos y construyen sus demandas de justicia. Entonces, creo que esta forma de leer una supuesta contradicción con la que se ha leído o se han leído estos activismos, sobre todo a partir de las madres de Plaza de Mayo o las madres del Comité Eureka en México, me parece problemático porque opone esta subversión que expresan las madres por medio de sus reclamos y por medio de su performance con una dominación o un poder que se ejerce desde el Estado y que, por supuesto, también es un poder que intenta silenciar esa memoria y ese reclamo materno. Esto, pues, creo que apunta principalmente a entender
que estas mujeres siguen siendo las madres de sus hijas y de sus hijos, y en ese sentido siguen, suscribiendo, perdón, eh, un maternazgo que es tradicional, que se pone ante todo como una configuración y una subjetividad maternal que es un ser para los otros, incluso para sus hijos y para sus hijas que ya no están, y que en ese sentido pues elaboran todo un reclamo a partir también de esos mandatos maternales heteropatriarcales que corresponden a una maternidad tradicional que se yuxtapone a una maternidad pública, aguerrida, que también cuestiona ciertos elementos de un orden heteropatriarcal, en el caso de las madres de víctimas de feminicidio, pero que al mismo tiempo se ubica en su rol tradicional materno. Esto es, digamos, parte de la problematización de la cual yo inicio toda una indagación sobre las vidas de estas mujeres, de las madres de las víctimas de feminicidio, y sobre todo de la producción visual que hacen para articular todo un relato de justicia en favor de la memoria de sus hijas desaparecidas y o asesinadas. La otra cuestión que me parece importante señalar es la exclusión epistémica de las mujeres, es decir, la descalificación que se ha hecho sistemáticamente de sus voces y de sus testimonios, y que autoras como Carol Pateman hablan como un desorden de las mujeres, ¿no? Remitiéndose principalmente a autores como Rousseau o como Freud, que califican y piensan que las mujeres no pueden ser sujetas de justicia, y mucho menos obviamente pueden tener una incidencia pública, porque son sujetas hormonales, irascibles, que están copadas de emociones, y que por lo tanto eso les impide o representa un impedimento para ser racionales, y por tanto para ser también sujetas o protagonistas de un discurso de justicia. Entonces, ese discurso de la modernidad ha impregnado también las prácticas estatales y las ha definido hasta nuestros días, y que en el caso latinoamericano, y aquí me apoyo de la antropóloga argentina Rita Segato, no solamente tiene que ver con este desorden de las mujeres del que habla Pateman, y que opone una vez más, establece más bien esta dicotomía entre cultura y naturaleza. Creo que aquí también, para el caso de nuestra América Latina, habría que referir la historia colonial y la manera en la que surge la República Criolla, el Estado, como un configurador del espacio público, y cómo esa configuración del espacio público termina por enviar todos los asuntos que tienen que ver con lo femenino y específicamente con las mujeres hacia el terreno de la intimidad. Y creo que ahí también podemos valorar, o bajo esa lente podemos valorar el descuido y la despreocupación que ha tenido el Estado con respecto a las violencias feminicidas y femigenocidas que se visibilizaron desde los años 90 en México a raíz de estas sistemáticas agresiones y asesinatos contra mujeres y niñas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, es importante señalar cuál ha sido el rol que ha jugado el Estado en el reconocimiento de las voces de las mujeres y sus testimonios, para de ahí también entender por qué se ha mantenido esta impunidad y esta omisión desde el Estado con respecto a estas violencias. Y otro asunto que creo que también hay que tomar en cuenta para valorar la minusvaloración que se ha hecho de las voces y los testimonios de las mujeres es el rol que ha jugado tanto los medios de comunicación, así como también el arte, y las formas en las que a partir de estos dos campos se han representado los testimonios y las voces y las historias de estas mujeres, de estas madres víctimas de, madres de víctimas de feminicidio,
que ahora vemos en esta imagen en una protesta en la Ciudad de México. Me parece que desde los medios de comunicación, así como también desde algunas producciones artísticas, se han, o podríamos rastrear algunas problematizaciones en torno a cómo se han establecido las formas de leer el sufrimiento de que estas mujeres expresan públicamente en las calles de nuestro país a raíz de la desaparición de sus hijas o del asesinato de estas. Y creo que aquí podríamos echar mano de esto que nos ha dicho el filósofo Manuel Reyes Mate en torno a la manera o a los patrones bajo los que se ha leído el sufrimiento en Occidente, estos patrones culturales que tienen que ver en primer lugar con la exculpación, es decir, con el sufrimiento del otro que no me concierne, con una naturalización, es decir, considerar que el sufrimiento forma parte de la vida y no hay nada que hacer ante ello, y por otro lado, una estetización que se refiere a la manera en la que el sufrimiento se circunscribe a lo que el ojo de la carne puede ver, ¿no? Es decir, y aquí pues hay que hacer una referencia clara a cómo, por ejemplo, ciertos periódicos pasquines en México han representado las violencias femigenocidas contra las mujeres y contra las niñas a partir de representaciones de crueldad y de los cuerpos descarnados, es decir, que circunscriben esa representación y ese sufrimiento de las mujeres a un cuerpo roto que puede constatarse con el ojo de la carne, pero que a la vez esa representación está excluida o está desagregada de un entendimiento más profundo en torno a las causas y sobre todo a las historias de las víctimas, ¿no? Simplemente muestran estos cuerpos rotos, estos cuerpos descarnados que de ninguna manera abonan a una justicia y en cambio sí construyen unas miradas en torno a la crueldad y a la manera en la que se reconocen los cuerpos de las víctimas de feminicidio. Entonces, me parece que en este sentido y a partir de estas problematizaciones que es necesario entender cuál es la importancia y el peso ético-político de estas mujeres que deciden salir a las calles con el retrato de sus hijas porque es lo único que les ha quedado para poder articular un reclamo y de esa manera también visibilizar y dar cuenta de las violencias que predominan en México contra las mujeres. Creo que lo que podemos ver en esta fotografía y en una serie de fotografías que se han encargado de registrar estos activismos y estos performances de estas mujeres madres de víctimas de feminicidio son, en primer lugar, que dan cuenta en torno a una ausencia que es la de las desaparecidas, la de las asesinadas, justamente a causa de estas violencias estructurales que remiten al feminicidio y al femigenocidio. Y por otro lado es la situación actual de las mujeres en México. Es decir, que estas fotografías emergen como estampas de un momento histórico en México que tiene que ver justamente con la forma en la que se han sistematizado estas violencias. Y creo que en ese sentido, también en estas fotografías habita una potencia hermenéutica que tiene que ver con la manera en la que se visualiza el sufrimiento de las víctimas. Y esto yo lo leo también como una manera de entender que esas formas de autorrepresentación remiten también a un conocimiento encarnado de estas mujeres, de estas madres, y cómo ese conocimiento encarnado, al hacerse público mediante un performance en donde este gesto que ha sido heredado ya, pues ya lo hemos visto desde hace varias décadas en América Latina, funciona como un catalizador de la memoria colectiva, porque el dolor que podemos ver en los rostros de estas mujeres, en las posturas corporales y en las voces cuando llegan a expresar la demanda de justicia por sus hijas, como dice Sara Met, este dolor
no es efecto de una historia de daño, sino que es la vida corporal de esa historia. Es decir, de ese periplo que estas mujeres han pasado ante los ministerios públicos, ante las policías, ante las comisiones de derechos humanos, ante múltiples organizaciones no gubernamentales, etcétera, para poder denunciar, pero también para poder conseguir justicia por la desaparición y por el asesinato de sus hijas. Entonces, me parece que estas imágenes, más allá de leerse bajo estos patrones culturales del sufrimiento ajeno, que tienen que ver con la exculpación, con la naturalización y con la estetización, me parece que hay que sacarle la vuelta a esos patrones culturales y entender que estas imágenes en realidad representan una restitución del peso político y hermenéutico de la construcción de un proyecto histórico que se preocupa por el cuidado de la vida y por los vínculos. Entonces, a partir de ello, creo que este performance y esto que acabo de decir pueden ir articulando y pueden ir tejiendo un entramado cultural colectivo del dolor que pues no solamente apela a una pérdida individual, sino que también lamenta la manera en la que han sido reconocidas las vidas de las mujeres en este país. Y creo que en ese sentido, como dice una colectiva guatemalteca, las mujeres, la colectiva Mujeres Actoras de Cambio, dicen que cualquier dolor que ha sido originado por relaciones estructurales de desigualdad, como es el caso de las violencias feminicidas y femigenocidas en México, es un dolor que es posible de acompañar. No es un dolor que se remita o se circunscriba simplemente a una relación íntima madre-hija. Entonces, a partir de esa interpretación y de ese abordaje de esta serie de imágenes que se han producido en los últimos 30 años en México, o ya casi 30 años a raíz de la visibilización de las violencias feminicidas en Ciudad Juárez, es que podemos entender que estos performances no son simplemente por una petición individual de justicia y por un dolor individual, sino que es un dolor que se colectiviza porque es justamente un sufrimiento que se ha originado a partir de relaciones estructurales de desigualdad. Entonces, en ese sentido, un recurso visual y hermenéutico que a mí me sirvió mucho para poder entender el peso ético-político de estas imágenes fue la iconografía de la Pietà. Justamente porque esta iconografía de la Pietà representa, si uno rastrea la historia y el origen del culto a esta iconografía que ahora estamos viendo, que es la Virgen enlutada por la pérdida de su hijo, representa una forma de colectivizar el dolor. En el culto a la Mater Dolorosa, de acuerdo con Mariana Barner, en un libro muy interesante que tiene sobre la Virgen María y sobre los distintos patronajes que a lo largo de la historia del cristianismo la Virgen ha tenido, establece que por ahí del siglo XI, sobre todo en países como Francia, como Alemania, como Inglaterra, como España, la orden franciscana fue quienes comenzaron a promover el luto de la Mater Dolorosa, que es bajo el nombre bajo el cual es reconocida esta iconografía, fue esparciéndose a lo largo de Europa y específicamente a cargo de un grupo que se llamaban los Flagellants. Este grupo iba peregrinando por estos países porque además, bueno, es una época del siglo XI al siglo XIV en Europa donde la catástrofe y la atrocidad debido a las guerras, a las hambrunas, a las epidemias, predomina dentro del paisaje social y relacional dentro de estos países, y a partir de ese sufrimiento
este grupo de franciscanos, estos flagelans, encuentran una alternativa para poder colectivizar esas cuitas, para poder colectivizar el sufrimiento que se originaba a partir de esas condiciones estructurales de atrocidad, de guerra, de sufrimiento, etc. Entonces, me parece que esto marca también una dirección para poder entablar una resonancia entre este gesto de la Virgen que acuna el cuerpo muerto de su hijo, que también, por cierto, es crucificado en un escenario de injusticia, con esta otra imagen contemporánea de la madre que ha quedado huérfana de sus hijas, o de su hija, perdón, o de las madres que han quedado huérfanas de sus hijas. Entonces, lo que yo establezco aquí no es una suerte de representación directa o alusión directa entre ambas imágenes, sino más bien una evocación y lo que puede explicarse desde un sentido hermenéutico a partir de la evocación y de la resonancia de una imagen en la otra. Es decir, de esta Virgen llorante, de esta Virgen sufriente enlutada por la pérdida injusta de su hijo, y con la de la madre, que a su vez también ejerce un reclamo público y muestra públicamente lo que ha quedado de su hija. Entonces, me gustaría leer simplemente algunas consideraciones muy puntuales en torno a esta evocación entre ambas y resonancia entre ambas imágenes para poder explicar mejor lo que estoy diciendo. La imagen de la Stabat Mater alude a un martirio representado gráficamente. Lo que estamos viendo aquí es otra iconografía de la Virgen enlutada, de la Virgen doliente, pero en la que ya no tiene el cuerpo de su hijo, sino que se representa esa pérdida y ese dolor por medio de un corazón que ahorita, como veremos, remite a toda esta historia de dolor, y que yo pongo aquí al lado la imagen de una madre de víctima de feminicidio en México, la mamá de Mariana Lima Buendía, Irinea Buendía, quien desde el 2010 comenzó un activismo para poder exigir justicia al gobierno mexicano por el feminicidio de su hija a manos de su marido, un policía judicial que la terminó asesinando en su propia casa. Entonces retomo. La imagen de la Stabat Mater alude a un martirio representado gráficamente. Es pertinente volver a aclarar que este tipo de figuras se reafirmaron durante el Concilio de Trento bajo ciertas reservas. Según este, la Iglesia debía mediar entre el ser humano y la divinidad, y en esa labor servirse, entre otras cosas, de la imagen como un referente pedagógico para inspirar la compasión y la fe cristiana. Una vez más vemos cómo estas imágenes sirven para colectivizar un malestar. De ese modo, dicho concilio negó que las imágenes de Dios y de santos por sí mismas tuvieran un poder divino, acotando que toda veneración que se hiciera en torno a estas sería transferida a las figuras celestiales originales. Imágenes como las representaciones martirológicas buscaban que referencias al dolor permitieran que el público accediera de una manera empática a la divinidad. La muerte del mártir, y en especial el proceso doloroso que sigue a su pérdida, el duelo, fue también usado como material alegórico. Se podría decir que este uso del duelo quiere dar significado no al dolor del martirologio, sino a su vestigio, a los restos. Y es por eso que aquello que queda, la memoria, como un bastidor, usa como bastidor la imagen de la Stabat Mater, a la que recurro para alegorizar otra imagen, la figura de la madre sufriente, que daría testimonio por medio del cuerpo sobre aquello que se ha perdido, es decir, el dolor que se asoma por la superficie, por la piel, como consecuencia del asesinato-desaparición de su hija, pero también como efecto de la destrucción de su comunidad. Creo que aquí es importante decir que estas madres, pues no solamente lloran por la pérdida de sus hijas, sino también porque a partir de esa pérdida a ellas las han destruido, ¿no? Y las lágrimas y los lamentos que expresan públicamente también tienen que ver con esa destrucción que
remite ya no tanto al cuerpo de sus hijas, sino al cuerpo propio. La figura del Stabat Mater se manifestaría como una expresión martirológica que no solo se ha concebido para hablar de las penurias de la Virgen, sino para contemplar la pesadumbre humana, permitiendo a sus fieles recordar a sus muertos y a sus muertas, a quienes han perecido en las condiciones más inhumanas. Nuestra Señora de los Siete Dolores, que es esta estampa que pongo aquí al lado de la fotografía de Irinea, se muestran sin hijo y al mismo tiempo sostienen en sus manos los clavos y la corona de espinas que atravesaron el cuerpo de su descendiente. Las 7 espadas en su corazón también aluden a Cristo, pues cada una de estas se refiere a los 7 episodios vinculados a la muerte de su hijo, los cuales remiten a la historia bíblica desde que el anciano Simeón vaticinó la muerte del hijo de María, con la siguiente sentencia, y cito: y a ti misma una espada te atravesará el alma, hasta el desconsuelo y desamparo que sufrió su amantísimo corazón en la sepultura de su hijo Jesús. Se cierra la cita. Como vemos en los símbolos, corazón atravesado con las espadas, clavos en la mano izquierda y la corona de espinas, se condensa y se narra un dolor. Se alude a una serie de escenas que representan la pasión de Cristo en 7 momentos. Del mismo modo, el retrato que muestra a las madres de las víctimas públicamente evoca el corazón de María perforado por esos 7 puñales. En esa línea, la fotografía de las hijas la interpreto como un símbolo donde se da cuenta de una historia compuesta de episodios que también podrían metaforizarse como las espadas que atraviesan el corazón de las madres, de esto que yo he llamado las piedades del feminicidio. Y aquí me parece importante hablar sobre la manera en la que este recurso interpretativo al que yo recurro con la Virgen representa no tanto una metaforización del dolor a partir de esta imagen para el caso de las madres de víctimas de las víctimas de feminicidio, sino que es más bien una alegorización, es decir, una sucesión de momentos, una continuidad de muchos episodios dentro de una historia que representa luto, sobre todo por la pérdida de la hija, pero también un sufrimiento prolongado a partir de la figura del Estado, ¿no? Muchas de estas señoras, muchas de estas madres hablan de una segunda, tercera o cuarta muerte de sus hijas a partir de la inacción estatal. Entonces, esos episodios se van sumando a una historia de sufrimiento previa que tiene que ver con la pérdida, obviamente, de las hijas y que finalmente pues las mantienen en un activismo continuo. El aspecto específico de la alegoría de la piedad que me interesa utilizar es aquel que impele a la memoria en el sentido que le da el chileno Pablo Oyarzún, y lo cito: si hay un imperativo de la piedad, es que hay una esencial solicitud que nadie muera sin amor, sin tener quien lo guarde. El amor de pietà, ese amor de duelo, rememorante. Así, las imágenes de las piedades del feminicidio nos harían rememorar la vida de las víctimas por medio de la mostración de una herida en forma de retrato. Rememorar, en este caso, sería actualizar el significado de la mala muerte que acabó con la vida de las hijas, derivando en una exigencia de justicia. Ese clamor por justicia también parece mostrarse como una imagen de un dolor que ya no es más un balbuceo en el cuerpo de las madres que sufren, es un sufrimiento que se expresa para colectivizarse. Cuando hablo de las piedades del feminicidio, no me refiero a una simple alegorización que represente a las hijas asesinadas desaparecidas. Tampoco busco imponer una identidad a las mujeres de mujeres sufrientes a estas madres. Concibo más bien estas fotografías que registran los cuerpos de estas mujeres cargando los retratos de sus hijas como una supervivencia a la pérdida y a la atrocidad de los feminicidios. Estas imágenes sobreviven, como diría George Didi Uberman, simbólicamente a las hijas, pues a través de ellas somos capaces de enterarnos quiénes son las víctimas de estas violencias. Creo que de otra manera no nos enteraríamos quién ha sido asesinada y además por qué ha sido asesinada. Entonces, en ese sentido, creo que también las voces y los testimonios de estas madres representan un capital epistémico para entender las violencias feminicidas de este país y que muchas veces es un capital epistémico que termina siendo omnibulado por el tratamiento periodístico, estatal y artístico que se le da a estas historias y que termina
por nublar o por incluso en algunos casos omitir las voces y los testimonios de estas mujeres. Quisiera aclarar aquí que dicha elaboración de significaciones no es intencional por parte de las madres de las víctimas, es decir, no es que ellas estén buscando evocar a María, a la Virgen, a pesar de que puedan llegar a sentir una profunda devoción por esa imagen. La utilización de la imagen de la Virgen mortificada es un recurso al que ha apelado para hacer una personificación de estas señoras que nos permita mirarlas más allá de sus lamentaciones públicas. Esta personificación está basada en una relación de semejanza, entre el registro fotográfico de las madres activistas y la Virgen enlutada, una suerte de mímesis entre ambas imágenes que posibilita apuntar hacia una comprensión en torno al dolor de estas mujeres. La búsqueda de semejanzas, la mímesis, dice Michael Taussig, siguiendo a Walter Benjamin, y lo cito, no es otra cosa que una rudimentaria y poderosa compulsión que tienen los humanos de llegar a ser y comportarse como alguien más. Quizá no hay ninguna función compleja que tenga que ver con el pensamiento, donde la facultad mimética no juegue un rol decisivo. La maquinaria mimética es favorecida por la cámara y las películas que se producen en la etapa moderna, sobre todo por su capacidad para congelar una imagen. Y aquí se cierra la cita. En pocas palabras, la piedad es una iconografía de la que he echado mano para darle forma a los personajes de un relato que intenta dar cuenta sobre el estado feminicida de una sociedad. La memorialización que se hace con respecto a algo o a alguien necesitaría imágenes para poder recordar lo que no está presente. Por eso, la alegoría de la piedad funcionaría aquí como la imagen que posibilitaría ese ejercicio de recordación, como un lenguaje del amor materno rememorante que se manifiesta a su vez como una manera del cuidado de los lazos comunitarios. No creo que en esto que estoy presentando exista o que en estas imágenes exista una imitación directa o intencionada por parte de estas mujeres a la figura de la piedad o a la figura de la Virgen enlutada. A lo que me refiero con evocar es al acto de transformación que siempre surge en cualquier forma de expresión, donde una imagen resuena en otra, como ya había dicho. La evocación de la alegoría de la Mater Dolorosa, que podemos mirar a través de estas imágenes, no se construiría con base en la verosimilitud que tienen con la figura de la Virgen, se conformaría a partir de una relación de semejanza con la figura icónica. Así, tanto la Virgen enlutada como la madre que ha perdido a su hija han sido atravesadas por el dolor de perder a un descendiente. Aquí, los gestos mapeados en los rostros de estas señoras no serían simples actitudes espontáneas. Estos también serían indicios de la cultura y de una comunicación, pues existe un gesto paradigmático de tristeza que se manifiesta y que se muestra para dirigirse a alguien más. Por otro lado, esta identificación del gesto doloroso en los rostros de estas madres también apelaría a la categoría pathos formel desarrollada por Avi Warburg. Avi Warburg nos dice que pathos significa sufrimiento, pasión, y formel apela a una forma. Por lo tanto, significaría una forma corporal del pathos, que en el caso de las imágenes establece un vínculo entre un gesto y su forma de representación que ha devenido icónica. De esta manera, la categoría propuesta por Warburg sirve para abordar la interpretación de las imágenes, no solo las provenientes del arte, consagradas como obras maestras, también las que están insertas dentro de la cultura popular, provenientes de la ciudadanía, la publicidad y los medios de comunicación. Y así se establece una relación entre la carga emocional de las imágenes, es decir, entre su gesto y una determinada forma iconográfica, que es su carne. El pathos formel hace referencia a la emotividad de la imagen, tomando en cuenta los gestos y los movimientos que hay en esta. Dicha gestualidad y movimientos siempre se asociarán con expresiones humanas que se identifican como símbolos culturales y se relacionan con una memoria compartida. Por medio del pathos formel, la imagen podría evocar emociones como amor, ira y dolor, permitiendo una interpretación de esta desde una dimensión antropológica. Existiría, de acuerdo con Avi Warburg, una expresión visible de las emociones y de los estados de ánimo
que de alguna manera se han fosilizado en la imagen, y aquí cierro la referencia, que se han fosilizado en la imagen como un arquetipo o como una forma iconográfica, construyendo una especie de memoria comunicante. Los arquetipos, siguiendo a Barbour, son respuestas primarias automáticas que se reflejan en la gestualidad como reacciones directas al dolor, al amor y la pasión. Si esto es cierto, entonces podría afirmar que es posible mirar una imagen y constatar una posible vocación de las emociones humanas dentro de esta. Al igual que la Virgen María, que se une y vive al sufrimiento de su Hijo en la cruz, cooperando con su obediencia, esperanza y fe para que se restablezca la justicia y así Jesús pueda resucitar, instaurando la supremacía del bien divino sobre la injusticia terrena. Las madres de las víctimas de feminicidio también encarnarían visualmente esa esperanza y fe que haría terminar con la impunidad que sigue sin castigar los crímenes de sus hijas. De ese modo, la figura de la piedad sería un fármaco. Recordemos con respecto a esta noción lo que Derrida explica en la farmacia de Platón, y lo cito. El fármaco es remedio y veneno, lo cual, entendido desde la tarea de la deconstrucción de los discursos, equivaldría a explorar los límites de un texto. El fármaco así evocaría una cadena de significaciones, un sistema que no sería concebido homogéneamente por lo que uno quiso decir. El fármaco constituiría un medio compuesto por elementos que se manifiestan como opuestos. No tendría una identidad ideal, es decir, completa, acabada. Así, la imagen de la Virgen enlutada es una tensión entre el dolor y el gozo, entre la muerte en la cruz y la resurrección futura. En esa misma imagen concurriría la intensidad del dolor y la intensidad del gozo, el primero producido por una muerte injusta, el segundo desencadenado por la promesa de justicia. En la Mater Dolorosa no solo existiría aflicción por la pérdida, también se atisbaría una esperanza, la de la vida. Las imágenes de las piedades del feminicidio serían imágenes ambivalentes que por un lado se muestran como un síntoma de una situación indeseable, el dolor y la injusticia con la que tienen que lidiar las mujeres a partir de la muerte, o más bien del asesinato de sus hijas o de la desaparición de estas, y por el otro, con una imagen de futuro que abre la posibilidad de la justicia recurriendo a la memoria. Y con esto, pues me gustaría también, a partir de esta idea del fármaco, de hablar de entre el veneno y el remedio, la afinidad que hay también, y eso hay que decirlo, en los activismos y en las subjetividades de estas madres, entre el dolor y la ira. Y creo que esto, como yo decía hace rato, este dolor y esta ira que también surge por haber perdido a sus hijas de la forma en la que las han perdido, surge también porque estas mujeres, además de llorar la pérdida por sus hijas, como ya lo había dicho, también lloran porque se les ha destruido, porque una parte de ellas se ha ido con sus hijas. Y en ese sentido creo que es importante, como se retoma en este libro de Mothers in Mourning de Nicole Leroux, que habla principalmente de la manera en la que a partir de textos clásicos en la antigua Grecia se delimita y se controla este exceso de patos que significa el luto y las lamentaciones públicas de las mujeres que han perdido a sus esposos, a sus hijos o a sus hijas. Y creo que este texto de Nicole Leroux nos puede servir también para alumbrar y también para pensar cómo esas maneras de controlar el patos, las pasiones que se desbordan a partir del luto por las hijas, también siguen siendo controladas por el Estado. Y una cosa que creo que es muy importante mencionar es que este control del exceso de patos, del exceso de pasión que significan las lamentaciones públicas de las mujeres dolientes por la pérdida de sus seres queridos, se ha también alimentado porque se considera como una amenaza a la esfera política y a su positividad, es decir, al orden civil, ¿no? Y ya en este libro que les comento,
se ponen muchos ejemplos, pero uno que me llama la atención es el de la guerra del Peloponeso, de Tucídides, donde relata la manera en la que el luto de las mujeres o las lamentaciones de las mujeres no tienen lugar en las calles de Atenas, sino solamente en ciertos lugares bien definidos como el cementerio o en sus casas. Esto justamente para poder controlar ese exceso de patos, para poder contener ese exceso de pasión que significa este luto y que pone, como ya había dicho, en riesgo la positividad del orden civil o de la esfera política. Y esto me parece que es una tendencia y es una forma ético-política que no ha cesado y que ha continuado hasta nuestros días y que lo podemos ver en imágenes muy concretas como es esta, que es una manifestación de madres de víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez, que durante el sexenio de Peña Nieto, como se ve ahí en el banner que traen, se manifestaron afuera de Los Pinos, cuando Los Pinos era la residencia oficial del presidente, y la manera en la que el mismo Estado contiene este exceso de patos o estas lamentaciones públicas que estas madres de Juárez van a expresar afuera de la casa del presidente. Y por otro lado, pues tenemos también este caso muy emblemático que creo que vale la pena también reflexionar bajo esta idea de Nicole Leroux y de la contención del exceso de patos que se da eh, ya no tanto en este caso, en el de Maricel Escobedo, de la mano del Estado, sino de la mano del crimen organizado. Lo que vemos en esta imagen es la placa que conmemora el cruel e infame asesinato de Maricel Escobedo Ortiz el 16 de diciembre del 2010, justo afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua. La historia pues es terrible porque la hija de Maricel Escobedo, Rubí, menor de edad, eh, pues conoce a un tal Sergio Rafael Barraza, quien la embaraza, o bueno, se embarazan y deciden irse a vivir juntos, y después de un tiempo de irse a vivir juntos, Sergio Rafael Barraza asesina a Rubí. Después de que pasa todo esto, Marisela emprende un activismo y una denuncia en contra de Sergio Rafael Barraza, hasta que finalmente la policía logra capturarlo y en un juicio que incluso se puede consultar en YouTube, si ustedes buscan en YouTube juicio de Maricel Escobedo y de Rubí, tres jueces, incluido una mujer, a pesar de que Sergio Rafael Barraza confiesa haber asesinado a Rubí y a pesar de que Sergio Rafael Barraza lleva a las autoridades al lugar donde arrojó el cuerpo de Rubí, que eran, según Maricel Escobedo, unas marraneras a las afueras de Ciudad Juárez. A pesar de todo eso, estos tres jueces deciden exculpar a este sujeto y lo dejan ir. Obviamente, ante esa escena, pues Marisela, como bien dijo, es como si su hija la hubieran asesinado otra vez. Y en ese momento, Maricel Escobedo decide emprender un activismo todavía más feroz para darle voz a la historia de Rubí, pero también para visibilizar toda esta injusticia que estaba ocurriendo alrededor del caso, hasta que finalmente, en diciembre del 2010, ella decide hacer una huelga de hambre afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua para exigir justicia y para que se aclarara el crimen de su hija. Finalmente no lo logró porque, como dice esta placa que se colocó afuera de este palacio de gobierno, Marisela fue asesinada por un integrante de los Zetas, que al parecer pues, era el hermano de Sergio Rafael Barraza, quien a su vez también estaba involucrado en el crimen organizado. Y creo que con esta historia ilustra muy bien la manera en la que en México se ha contenido ese patos que significa el luto de las madres dolientes, ¿no? Ya no de la mano, como yo decía, del Estado, sino
del crimen organizado. Y es interesante también mencionar que, por supuesto, el Estado aquí también está inmerso, ¿no? Y que también está vinculado a la reproducción de esta impunidad. Esta placa que nosotros vemos en la imagen fue la primera placa que se colocó a raíz del asesinato de Maricela Escobedo, pero es necesario comentar que esta placa fue removida después por el gobierno estatal y después con una caravana que comandó Javier Sicilia en el 2011, esta placa fue restituida. Sin embargo, es necesario comentar simplemente como un detalle a pie de página, y no por eso es menor o tiene menor importancia, que el día que esta caravana llegó a Chihuahua a colocar otra placa, porque habían quitado esta, el gobierno estatal mandó a poner un camión sobre la banqueta, sobre la acera donde se ubicaba esta placa anterior, para evitar y para dificultarle a estos activistas que volvieran a poner una placa donde se decía y se memorializaba el abatimiento de Maricela Escobedo a raíz del reclamo del feminicidio de su hija. Entonces, me parece que aquí hay que hablar también del exceso de patos por parte del Estado a partir de la crueldad, a partir de la impunidad y también este exceso de patos que muestra el crimen organizado por medio de estas demostraciones de poder y de crueldad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues estas formas son en las que se dirime y se reproduce también el feminicidio y las violencias femigenocidas en México. Finalmente, yo solamente, y ya para cerrar esta intervención, quisiera hacer algunos comentarios en torno a las maneras en las que estos activismos de las madres de víctimas de feminicidio se han prolongado a lo largo de décadas debido a la permanencia de impunidad por parte del Estado y tristemente encontramos historias que llevan 14, 15, 20 años de tratar de buscar justicia, y no solamente en Ciudad Juárez, sino en todo el país y obviamente también habría que hablar y reflexionar y pensar cómo la militarización y cómo el enfrentamiento entre el Estado y los grupos del crimen organizado también originaron un incremento en las violencias contra las mujeres y las violencias contra las niñas. Es interesante observar los movimientos del ejército a lo largo del territorio nacional y la manera en la que esos movimientos también determinan un incremento de las violencias. De hecho, el año pasado, la geofísica María Salguero elaboró un mapa de los feminicidios en México y lanza una estadística que me parece importante señalar, porque ella habla que del total de feminicidios que se cometen en nuestro país, alrededor del 60% son cometidos por el crimen organizado. Y eso significa que también debemos leer este tipo de violencias en el marco de la guerra contra el narco que formalmente se inició en el sexenio de Felipe Calderón, pero que en realidad pues ya llevaba antes de eso, del 2007, en este episodio conocido como el Michoacanazo, ya llevaba antes de eso varias décadas de que se había establecido, al menos 5 décadas, según hablan algunos estudiosos del tema. Esto lo menciono porque la situación de violencia, de las violencias de Estado en América Latina, han originado que no solamente las madres de víctimas de feminicidio, sino también madres y familiares de personas que han sido víctimas de desaparición forzada en México, ya sea a manos del crimen organizado o a manos de la policía, del ejército, de la marina, han encontrado formas de persistencia, formas de persistir para poder buscar y articular un discurso de justicia para sus familiares. Y creo que en el caso de las madres de víctimas de feminicidio, cuando menos lo que yo encontré dentro de mi investigación fue una amplia producción visual y performativa que habla justamente de esos modos de persistencia que diversifican la búsqueda de justicia. Es decir, que la búsqueda de justicia no solo está encaminada o direccionada hacia el Estado,
sino que busca establecerse en la comunidad misma. ¿Y cómo se establece a partir de la comunidad misma? A partir justamente de la diversificación y de la creación de imágenes, a partir de la elaboración de performance. Aquí se me viene a la cabeza, hablando justamente del caso de Maricel Escobedo, la manera en la que después del juicio donde Sergio Rafael Barraza, el asesino feminicida de su hija, es exculpado, Maricel Escobedo decide hacer una caminata con otras personas en Chihuahua con una nariz de payaso y desnuda y simplemente tapándose con el cartel, con el rostro de su hija, porque justamente la idea era señalar y criticar que lo que había sucedido ahí pues era una payasada que había sido orquestada, instrumentada por 3 jueces que en realidad eran unos payasos, según el testimonio de la propia Maricel Escobedo. Entonces, esto lo digo porque Maricel Escobedo no ha sido la única que ha emprendido este tipo de ejercicios performativos para poder visibilizar la injusticia de la que ella ha sido víctima junto con su hija, ¿no? Sino que han sido muchas madres y también padres y familiares, en el caso de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada en México, que han insistido, que han persistido por medio de la creación de espacios donde se restituye la memoria por medio de los fragmentos, por medio de los restos, por medio de lo que queda y sobrevive a la pérdida. Entonces, creo que aquí en estos activismos y y en estas respuestas que vemos en nuestro país contra la violencia y que han sido articuladas principalmente desde las familias de las víctimas, persistir se ha convertido en un camino para llegar a la justicia y sobre todo para diversificar esa demanda de justicia y para trasminarla al resto del cuerpo social. Y yo creo que aquí también vale la pena entender que persistir, como dice Judith Butler, es someterse al mundo de los otros, que pues para nada es el mundo de uno, ¿no? Porque solo persistiendo en la otredad se puede persistir en el propio ser. Y esto lo digo porque el otro día, viendo un documental sobre las personas que han sido víctimas de desaparición forzada en México, uno de los familiares comentaba buscándolos, es decir, enterrando las uñas en estos terrenos desolados, abandonados, buscando cualquier resto, una rótula, un trozo de ropa, lo que sea, buscando eso, ellos se pudieron encontrar, porque justamente la persistencia, como dice Judith Butler y como la acabo de citar, es entregarse a ese otro mundo que no es el de uno o que no es el de una. Y ese otro mundo marca toda una lógica, marca toda una dinámica que pues no es, en este caso, el mundo de los vivos, ¿no? Sino que es el mundo de quienes ya no están, cuando menos en el plano material. Entonces, creo que esa persistencia es necesario señalarla, sobre todo porque es el motor de todas estas formas de autorrepresentación que han encontrado estas madres para poder articular una memoria de sus hijas y sobre todo para, digamos, entender que lo que vemos en estas fotografías, lo que vemos en estas imágenes, son superficies corporales que permiten acceder a lo profundo, que permiten acceder a una historia de vida a partir de estas superficies corporales, ¿no? Entonces, más que desgarrar las superficies para poder entender lo profundo, es indagar en estas, ¿no? Para poder vislumbrar su potencia hermenéutica, es decir, el espesor que hay en las superficies. Es como si las superficies se expandieran, se hicieran extensivas, y en eso, pues también tiene que ver la manera en la que el cuerpo y el gesto del cuerpo se convierte en esta superficie que tiene una densidad hermenéutica, ¿no? Que no es simplemente como se ha interpretado bajo este patrón cultural del sufrimiento ajeno, no es simplemente lo que se constata a través del ojo de la carne, es decir, esa superficie corporal que expresa un lamento público, sino cómo esa superficie corporal también tiene una densidad política, ética, una profundidad
que nos remite a toda una historia de vida. Entonces, esto pues creo que obviamente también ya desde una perspectiva feminista más amplia nos ayudaría a entender que la política que ha existido a lo largo de la historia, y lo vemos también con estos ejemplos, una política corporal femenina que remite a la preservación que han hecho las mujeres de las superficies corporales, ¿no? En contraste con la dominación que define la política masculina. Es decir, la política masculina no es una política de la preservación de las superficies corporales, sino de la dominación o de la libido dominandi, como diría Pierre Bourdieu. Entonces, y esto no quiero sonar esencialista diciendo que las mujeres o en el terreno de lo femenino solo habita el cuidado y en el terreno de la masculinidad solo habita la guerra, la agresión y la dominación. En realidad no estoy diciendo eso, en realidad lo que estoy apuntando es a la acumulación histórica que nos permite afirmar que la preservación de las superficies corporales ha sido una política más femenina que masculina. Y no en balde también tenemos a todas estas mujeres que son, digamos, las encargadas del trabajo de luto, ¿no? Esto pues también habría que rastrearlo en una herencia, en una genealogía cultural de cómo la división sexual del trabajo ha determinado para las mujeres este trabajo del duelo, mientras que para los hombres ha determinado otro tipo de labores como la proveeduría o incluso la guerra. Y bien, pues yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Cualquier comentario o cualquier pregunta, pues yo estoy atento a responder si es que llegara a surgir. Y también, por supuesto, para compartir más materiales en torno a los activismos de estas mujeres o a los testimonios y a las voces de estas madres que todavía siguen buscando justicia para sus hijas. Yo les agradezco mucho su atención y espero que pues, podamos eh, volver a tener algún contacto o tipo de colaboración. Gracias y hasta luego.